Primera de Samuel, capítulo 17. Leeremos desde el versículo 30 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 30 en adelante, y dice en el nombre de Jesús de la siguiente manera: y apartándose de él se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dio las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David, y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba a alguno de los corderos de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Amén. Lugar, por favor. Santo es el Señor. Amén. El texto, hermanos, que acabamos de leer no es más ni menos, ¿cierto?, un texto que hemos leído muchas veces sobre la vida, ¿cierto?, o el comienzo del rey David cuando era pastor de las ovejas de su padre, como este joven muchacho, ¿cierto?, menor de 8 hermanos, hijo de Isaí, vence a un gigante que provoca al pueblo de Israel, al ejército del pueblo de Israel. Un muchacho que no tiene experiencia en guerra, un joven que solamente se ha dedicado a obedecer la voz de su padre y pastorear ovejas que no son de él, ¿cierto?, y llevarlas por pastos verdes, por aguas de reposo, como tiene que hacer el buen pastor. Pero que al ver menoscabado, menospreciado el nombre, ¿cierto?, de su Dios, nace algo dentro de él que es inevitable quedarse callado y quedarse, ¿cierto?, estático frente a tal situación, y lo impulsan a atreverse a hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Poder hacer, ¿cierto?, lo que es imposible, para la gloria de Dios. La palabra nos señala que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La Escritura dice: ¿habrá algo imposible para mí?, dice el Señor. ¿Habrá algo imposible para aquel que creó los cielos, la tierra, los mares, la fuente de las aguas, aquel que nos ha dado vida, aquel que puso límite a los mares? ¿Habrá algo imposible para el creador del universo? Nada. Y aquellos que confían, ¿cierto?, en este creador, en este hacedor, son hombres de victoria, son hombres y mujeres poderosos. Son hombres y mujeres que son capaces de enfrentarse al gigante, más gigante que exista, y vencerlo de una. La Escritura señala en esta historia que el pueblo de Israel estaba intimidado, estaba apavorido por las amenazas del filisteo. El filisteo cada día, durante 40 días, salía, ¿cierto?, y se paraba entre los filisteos y entre los israelitas y los amenazaba, los increpaba, se burlaba de ellos, ¿cierto? Como muchas veces nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras tentaciones se paran enfrente de nosotros y se burlan. Tú no puedes, tú vas a caer, tú vas a volver atrás, tú eres el mismo, eres un fracasado, eres una fracasada.
nunca vas a ser feliz, nunca vas a ir adelante, nunca vas a obtener lo tuyo, siempre vas a volver atrás. Aquí este gigante se paraba frente al pueblo de Israel y lo menoscababa y lo menospreciaba, hasta que esto llegó a oídos de alguien que confiaba en el Señor, de alguien que sabía que la fuerza real, el poder, no estaba en las manos de un hombre, sino estaba en el sustento de Dios. David, un joven hermano, intrépido, capaz de enfrentarse a un gigante. Todo un ejército temblaba, dice la Escritura. Veían a Goliat y todos temblaban. Veían ese problema, veían esa adversidad y todos temblaban. Nadie quería enfrentársele. Daban vuelta a la espalda, se escondían. Pero este David, este joven, que no tenía puesta su confianza en él, sino en Dios, y que sabía que el Dios que él honraba, que él oraba, que él buscaba, era el Dios de lo imposible, se atrevió a hacer lo que todo un ejército no se atrevió a hacer. Él preguntaba, y así comenzamos la lectura, preguntaba qué se le iba a hacer a aquel que venciera, ¿cierto?, a este gigante. Había una honra, había bendición para el que venciera al gigante, pero él, más que ganarse una bendición material, él quería limpiar el nombre de su Dios. Él quería demostrar que el Dios que ellos honraban, que el Dios que ellos servían, no era cualquier Dios, no era un Dios de yeso, no era una imagen, sino era el creador del cielo y de la tierra, el Dios de lo imposible. Y sobre eso se estableció, sobre eso se paró, para ir, ¿cierto?, ante el rey Saúl y decirle: no te desanimes, no decaiga tu semblante, no te preocupes. Si todo ese ejército no ha ido a vencer a ese hombre gigante, tu siervo irá. Pero tú no podrás contra él, porque eres un joven, porque no tienes experiencia, porque sabes muy poco de la vida. Ah, pero yo quiero contarte algo, le dijo. Yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un oso, cuando venía un león, y tomaban un cordero de la manada, yo iba tras él y se lo quitaba. Y si se devolvía contra mí, le echaba mano a la quijada y lo mataba. Fuera oso, fuera león. Porque no era yo, era Dios quien me cuidaba. Era Jehová quien me daba la fuerza para vencer la adversidad. Era Dios quien me daba el poder para poder deshacer las artimañas del enemigo. Y si Dios lo hacía con el oso y con el león, también lo haremos con este filisteo incircunciso. Mi confianza no está puesta en mis fuerzas, quería decir David. No es que yo tenga, cierto, mucha fuerza para vencer al león. Es que mi confianza está puesta en aquel que tiene el poder. Mi confianza está puesta en el autor y consumador de la vida. Así que ese filisteo incircunciso será como el oso y como el león. Lo derrotaré. Hermanos, hay algo imposible para Dios. Muchos de nosotros éramos casos imposibles. Muchos de nosotros no teníamos vueltas. Por donde nos miraran, ¿cierto?, o tratasen de buscar algo bueno, no lo había. Pero Dios puede transformar, puede cambiar. Dios puede hacer milagros. Qué triste es cuando muchas veces pensamos y decimos: ya no tiene vuelta. No, para nosotros no tendrá vuelta, ¿cierto?, como hombres, porque hay un proceso. Pero para Dios todo es posible, hermano. Para nosotros es imposible ver, ¿cierto?, que no va a cambiar, que no va a salir adelante, que no va a tener una vida digna, que no van a ser felices, que siempre van a andar de aquí para allá, de allá para acá, que siempre va a estar el aguijón en la carne, que siempre va a estar la enfermedad para nosotros como hombres. Pero la Escritura nos señala que aquellos que fueron hombres de fe, aquellos que vencieron a gigantes, aquellos que derrumbaron los muros de Jericó, aquellos que poseyeron tierras que eran áridas, pero ahí en la tierra